Todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado. Pues en este rato, que es media hora, procuraré ser puntual, quiero dar cada día pues alguna pincelada sobre nuestra espiritualidad, la espiritualidad sacerdotal y especialmente la espiritualidad sacerdotal del sacerdote diocesano. Tomo como referencia la exhortación apostólica Pastores Dabo Vobis, que conocéis y que seguramente tenéis a mano, y si no, pues es un documento para tener, puesto que hay que continuamente volver a él, ¿no? Ciertamente es para vosotros como muy antiguo, pero bueno, más antiguo es el Concilio Vaticano II y seguimos viviendo de él, ¿no? Este documento fue aprobado en el año 92, el 25 de marzo, que algunos no habíais nacido, o sea que, pero bueno, tampoco habíamos nacido cuando vino Jesucristo al mundo y sin embargo es para nosotros todo, ¿no? O sea que no todo es contemporáneo. Bien, Pastores Dabo Vobis, al hablar de la espiritualidad, pues se centra en el ser del presbítero, y el ser del presbítero le viene dado por el sacramento del orden. Fijaos que ya estamos lejos, pero como hace un siglo, así más o menos, había como una discusión en los ambientes teológicos, espirituales, si el sacerdote diocesano estaba llamado a la santidad o bastaba con que llevara una vida honrada, honesta. No os extrañe este planteamiento, pero ahí ha estado durante siglos presente, ¿no?, en la Iglesia. Y se venía a decir pues, que el que aspira a la santidad tiene que ir por el camino de la vida consagrada. Lo demás, ni los laicos, ni el presbítero secular que está en el mundo, pues ya digo, esta es una vieja discusión, pero que está superada. Porque el Concilio Vaticano II vino a decir que la llamada a la santidad es para todos. Sea cual sea tu estado de vida, estás llamado a la santidad porque eres hijo. Y el hijo, nadie desea tener un hijo canijo, sino que desea que su hijo se desarrolle hasta la plenitud. Pues lo mismo por parte de Dios. Cuando nos ha hecho hijos, pues quiere que se desarrolle en nosotros la vida hasta la plenitud. Eso hoy día no plantea ningún problema. Tanto el Concilio Vaticano II como todos los documentos posteriores y más recientemente Gaudete et Exsultate, que es del Papa Francisco, pues habla claramente de la llamada a la santidad para todos, en todos los estados de vida, que cada uno luego tiene que concretar. Pero hablando de los presbíteros, me remito a la discusión, era pues no hace falta que seas santo, con que seas buena persona. Si quieres santo y si tienes una exigencia mayor de perfección a la vida religiosa. Hoy no es así, porque el magisterio de la Iglesia fundamenta la santidad del presbítero en el sacramento del orden, no en los carismas añadidos, que benditos sean y bienvenidos sean. O sea que son gracias de Dios que ayudan a la construcción de la Iglesia. Pero no hay que confundir lo secundario con lo fundamental. Y lo fundamental de un presbítero, sea religioso, diocesano, claustral o monástico, lo fundamental de un presbítero es el sacramento del orden. Es el sacramento del orden, la fuente de la santidad sacerdotal. No los carismas, que los carismas, repito, son bienvenidos y ayudan. Y al que le ayuda, pues se orienta por ahí. Familias religiosas, clásicas o antiguas, diríamos,
y nuevas formas de espiritualidad que brotan en la Iglesia. Pero es muy importante que descubramos que la raíz, el fundamento, la fuente de la santidad sacerdotal está en el sacramento del orden. Para todos. Y también para el sacerdote diocesano secular. Por tanto, el sacerdote diocesano secular está llamado a la santidad y a la santidad plena en el ejercicio del ministerio sacerdotal en virtud de la gracia recibida por la imposición de manos. Por eso pongo de referencia el último día San Juan de Ávila, porque él ha sido sacerdote diocesano. Fijaos que en su época esta disputa era mayor, todavía más acentuada. Si querías ir a la santidad, métete jesuita. Eso es lo que le decían a él. O carmelita, o agustino, o franciscano. Las múltiples familias religiosas que son una bendición de Dios para la Iglesia. Pues él, aunque le echaron el lazo muchas veces por parte de los jesuitas, se mantuvo diocesano. Y así murió diocesano, y así vivió diocesano. Y ahí no había más, carisma en su vida que la relación con el obispo y con el pueblo al que se le había confiado. Es diocesano, incardinado en la diócesis de Córdoba, hoy santo y doctor de la Iglesia. Por tanto, nos puede enseñar, y las más altas místicas, incluso desde su puesto y desde su lugar de sacerdote diocesano secular, tal como lo entendemos hoy. ¿Cuáles son los rasgos que el sacramento del orden imprime en nosotros? Pues imprime en nosotros el ser otro Cristo. Pero bueno, otro Cristo es también cualquier bautizado. Y especialmente los necesitados. A mí me lo hicisteis. O sea que Jesucristo se hace presente de múltiples maneras a lo largo de la historia. Pero el alter Christus, el otro Cristo, en el sacramento del orden es una participación de la capitalidad, de la gracia capital. Santo Tomás lo explica muy bien cuando habla del misterio de la Encarnación. Distingue como 3 gracias diferentes o matizadas, y las explico brevemente para que nos demos cuenta dónde se inserta el sacramento del orden. Está la gracia santificante, que esa la recibimos todos por la relación de Dios con nosotros, sea cual sea nuestro estado de vida, y en virtud de esa gracia, pues estamos todos llamados a la santidad. La humanidad de Cristo fue llena de gracia y de santidad, de gracia santificante. El Espíritu Santo le llenó de las gracias, de los dones, de las virtudes, desde el primer momento hasta el don pleno en la cruz, ¿no? Pero hay otra gracia, que es la gracia de unión, es decir, el Verbo, segunda persona de la Trinidad, se unió con esta humanidad, lo que llamamos la unión hipostática. Esa gracia de unión se prolonga en los sacramentos que imprime carácter. Por el bautismo se nos da no solo la gracia santificante, si queréis, se nos da la gracia santificante porque hemos recibido previamente la gracia de la unión. Es una prolongación de la unión hipostática en nosotros. Dice Vaticano II, Gaudium et Spes número 22, porque por el misterio de la Encarnación, el Hijo de Dios se ha unido de alguna manera con cada hombre. La Encarnación no ha acabado en Jesucristo, se prolonga en cada persona. Esa gracia de unión es una prolongación del misterio de la Encarnación que trae consigo gracias, y gracias abundantes a lo largo de toda nuestra vida. Y hay una tercera gracia, o matiz de la gracia, porque todo viene de Dios, y es la gracia capital. O sea, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, Jesucristo, prolonga el misterio de la Encarnación en cada hombre, pero Él, a su vez, ha recibido el poder ir a la cabeza, al frente, abriendo brecha. Pongamos el ejemplo de un explorador
en el monte. Cuando uno va por el monte, machete en mano, tiene que abrir camino. Y al abrir camino lo abre para él y para todos los que vienen detrás de él. En ese sentido, el que abre y el que inicia el camino es cabeza, porque lo es para todos los demás en cuanto fuente. Jesucristo es cabeza en cuanto que ha ofrecido el sacrificio de su vida al Padre y no solo ha hecho este acto de ofrenda una sola vez, sino que al hacer este acto de ofrenda ha abierto el camino para que todos los demás ofrezcan su vida. Es la espiritualidad cristiana a la que me he referido hace un rato, ¿no? La espiritualidad de ofrenda, pero nuestra ofrenda unida a la de Cristo. Pues para que todos los fieles hoy puedan ofrecer su vida con Jesucristo, es preciso que Jesucristo se haga presente como cabeza. Ese es el sacerdote ministerial, el que hace presente a Jesucristo cabeza para que todos puedan realizar su ofrenda. Esto en la Eucaristía se ve muy bien, pero luego se prolonga a toda la jornada, a la oración de las horas y a todo lo que el sacerdote hace. Lo hace como participando de la capitalidad de Cristo en favor de su pueblo. Y por tanto es fuente Cristo, y el ministro que lo hace presente aquí hoy es fuente de la fidelidad de los esposos, es fuente del amor a Cristo de los y las vírgenes, es fuente de la virtud, cualquiera que sea, en los jóvenes, en los adultos. O sea, el presbítero, en virtud del sacramento del orden, participa de la fontalidad de Cristo para su Iglesia. Es fuente de todas las gracias que Dios quiera derramar sobre esa parcela a la que Dios le envía o le encomienda. Por tanto, no es uno más de la comunidad. Eso se ve a simple vista. Es verdad que como bautizado, pues participa de esa gracia santificante que es para todos. Y probablemente se encontrará a lo largo de su vida con muchos fieles que le adelantan en la vida espiritual y de la santidad. Sí. Y eso se percibe, ¿no? Cuando uno trata con las personas te das cuenta que hay gente muy santa y más santa que tú. O sea que eso no es ningún obstáculo. Pero ciertamente esa persona rematará su tarea, su vocación, su camino hacia la santidad, gracias al ministerio sacerdotal, el tuyo, si estás cerca, o el que Dios ponga a su alcance. Porque será un sacerdote el que celebre la Eucaristía, que será el que alimente, Jesucristo en la Eucaristía, la vida espiritual de esa persona. O necesita el perdón de Cristo, porque tú no puedes perdonar a nadie. ¿A dónde vas? Pero si en nombre de Cristo puedes distribuirle el perdón, si una persona va camino hacia la santidad, se da cuenta de que necesita el perdón a diario, continuamente. Necesita, por tanto, recurrir a Jesucristo, que hoy se hace presente, personalmente presente, por su ministro. Luego, la capitalidad de Cristo, que es la que da posibilidad a que toda su Iglesia sea santa, esa capitalidad es prolongada en la Iglesia por el sacramento del orden, y nada más, y nada menos. Por tanto, nuestra espiritualidad sacerdotal es esta, la de alter Christus, in nomine o in persona Christi capitis. En la persona de Cristo cabeza actúa el ordenado para hacer presente a Jesucristo, que de múltiples maneras se hace presente en su Iglesia, se hace presente en la palabra, se hace presente en la comunidad. Donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Se hace presente en los pobres, a mí me lo hicisteis. Y se hace presente en el ministro, que preside la Eucaristía, que administra el perdón, que predica en el nombre de Cristo, y por tanto instruye a la esposa, a la Iglesia, pues a través de los sacramentos y de la acción pastoral.
Por eso, en el seno de la Iglesia es imprescindible el sacerdote ordenado, el sacerdote ministro. Porque él, por el sacramento del orden, participa de la misión de Cristo para la Iglesia. Es un sacerdocio de servicio ministerial, pero es un sacerdocio de servicio que cualifica al sujeto, en el que va a ser ordenado, o ya está ordenado, o estamos ordenados. Hay una mutación ontológica. El ser de esa persona queda mutado. Hay una mutación en el ser. Es que Jesucristo te hace partícipe de su gracia capital. Evidentemente eso traerá consigo gracias santificantes y prolongación de la gracia de unión, etc., ¿no? Pero todo lo que se te da para servicio de los fieles. Y tú no quedas en offside, no quedas fuera de juego, no. Cuando celebras la Eucaristía, celebras para la Iglesia y para la comunidad concreta que tienes delante, o a veces puedes incluso celebrar a solas, celebras para toda la Iglesia. Estás haciendo presente a Jesucristo cabeza para su Iglesia, que se ofrece, que es alimento, pero tú no estás fuera de juego, ni debes estar al margen, sino que el primer beneficiado eres tú, sacerdote ordenado. Por eso el sacrificio eucarístico, la Eucaristía, etcétera, ¿no?, que es también banquete, pues al celebrarla tienes que estar involucrado. El sacramento del orden, cuando el obispo entrega al que acaba de ser ordenado el pan y el vino, recibe la ofrenda del pueblo santo. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras. O sea, métete tú de lleno en lo que estás haciendo en el altar. No eres un funcionario que dice la misa de 12 para los que vienen, a veces para los niños de comunión, con sus padres, con sus abuelitos. No eres un funcionario. O la misa de la tarde, o la del sábado, que vienen los jóvenes, en fin. No eres un simple servidor funcionario que cumple su función. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Esa frase del obispo, en el momento después ya vienes ordenado, te han ungido las manos, primero te han impuesto las manos, se ha hecho la oración consecratoria, te han vestido de presbítero y vienes a la unción de las manos y después a la entrega de la ofrenda. Recibe la ofrenda del pueblo santo de Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras. Y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Y para rematar, te da un beso el obispo, te dice: la paz contigo, anda, aquí tienes para toda la vida, con eso que acabo de decirte, ¿no? Es así, ¿no? A mí es uno de los momentos más emotivos de la ordenación, porque el que se ordena se emociona, pero nadie le ve, pero al obispo le ve todo el mundo, así que tenemos que contenerse, no se puede dejar llevar por la emoción. Pero bueno, eso son anécdotas añadidas. Pero entonces, ¿qué es un presbítero? También un diácono en su medida, pero no me entretengo para explicarlo, ¿no? Más son parecidos el presbítero y el obispo que el diácono al presbítero y al obispo. Pero ahí lo dejamos, no vamos a enredar ahora dogmáticamente. Pero cuando uno es ordenado presbítero, que es a lo que Dios os llama, recibe por el sacramento del orden, sacerdocio de segundo grado que se dice, no es porque sea degradado, sino porque es un sacerdocio de colaboración con el obispo, por su propia naturaleza. Eres ordenado presbítero y comienzas a ser copresbítero. Y comienzas a ser colaborador del obispo. Esa es como una identidad que queda grabada a fuego en tu propio corazón.
Por tanto, la pertenencia a un presbiterio no es algo añadido, algo de quita y pon, sino que es algo esencial. Recordad aquella frase de San Pedro que rezamos en las segundas vísperas de pastores. A los presbíteros de esa comunidad, yo, presbítero como ellos, la frase original en griego es yo, copresbítero. No puede ser uno presbítero a solas. Por su propia naturaleza uno es copresbítero. Pertenezco a un colectivo, a un colegio, que es el presbiterio. Y que en la ordenación se ha expresado por la imposición de manos de todos los presbíteros. Por un lado es transmisión del Espíritu, pero también por otro lado es incorporación al colegio, al grupo, al colectivo, al presbiterio. Así que el sacramento de la orden me concede este sacerdocio que es participación de la capitalidad de Cristo, Cristo cabeza. O sea, si uno se pone a contemplar a Jesucristo como que las tres gracias o matices de gracias, como que es lo mismo. Sí, pero hay que distinguirlo. Y ahí siempre el maestro es Santo Tomás, que se explica como nadie a la hora de distinguir lo uno del otro. In persona Christi capitis. Para ser, eso no va con nosotros, ¿no? Quedan todavía 10 minutos. In persona Christi capitis. Por eso esa sensación de no solo de presidir, pues tocará presidir toda la vida. Yo, por ejemplo, llevo toda mi vida presidiendo, con lo cual pues hay que pedirle al Señor humildad para estar al frente sin creerse que soy más que los demás. Pero bueno, sí, actúo en nombre de Jesucristo para bien de su Iglesia, ¿no? Y por tanto hay que estar muy pertrechados de humildad para presidir con servicio y no para servicio propio, ¿no? Christi capitis. Pero al mismo tiempo, pastores de Bobovis, en esos números que os cito y que podréis leer si queréis despacio, está hablando que el sacerdote, por el sacramento del orden, se configura a Jesucristo pastor, buen pastor. De ahí viene la pastoral, que es pues hacer y actuar en nombre de Cristo, buen pastor, por el sacramento del orden que me configura con Jesucristo, buen pastor. Tenéis la parábola del buen pastor o el capítulo 10 de San Juan, que es muy expresivo, ¿no? Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El que es salariado y no es dueño de las ovejas ve venir al lobo y huye. Y es que al asalariado no le importan las ovejas. Ese no le importan, porque es un asalariado, es un funcionario. Pero al pastor, al que se le han dado las ovejas, si viene el enemigo o viene la dificultad o viene el peligro, pone a riesgo su vida y la pierde. Ahí está la clave. Ese es el buen pastor, que gasta, desgasta y pierde su vida por las ovejas. Somos llamados para gastar la vida y estar en actitud de gastarla y de darla desde el primer día, hasta que Dios quiera. Pero la referencia al buen pastor es muy bonita, ese salmo precioso, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me falta. Bueno, pues lo es mío también y en primer lugar, y también de todos los fieles a los que yo tengo que apacentar, representando a Jesucristo, ¿no? Yo soy el buen pastor. Sabéis que en el texto griego es yo soy el pastor bello, kazos, no solo agazos, que significa buen, sino kazos, es un pastor atractivo,
pastor que con tus silbos amorosos, etcétera, ¿no? Esas poesías de la Edad Media tan bonitas en torno a Jesucristo es porque han captado el sentido original. Jesucristo, no me atrevo a decir porque suena mal, yo soy el pastor guapo, atrayente, fascinante, pero es eso. O sea, Jesucristo es atractivo. Lo podemos decir por experiencia, si no, ¿por qué voy a seguir yo a Jesucristo? Sino porque me atrae su estilo de vida, su capacidad de dar la vida, su conocimiento de las ovejas, su ponerse en situación de servir hasta dar la vida. Eso es muy atractivo. Y eso en donde lo vemos es en Jesucristo. Yo soy el pastor, bello, bueno, verdadero, son los trascendentales del ser, ¿no? Pero Jesucristo dice originalmente, el texto griego es, yo soy el pastor bello o bueno, es igual. Pues el seguir a Jesucristo, buen pastor, nos hará pedirle cada día que nos transmita las actitudes del buen pastor. Que nuestra vida sea atractiva no porque por el look que usamos o por el vestido que nos ponemos, ¿no? Sino que sea atractiva por el servicio que ejercemos, por la donación de la vida, por la entrega. La gente valora mucho en un sacerdote esa entrega, esa servicialidad. Ver que, como San Agustín comenta en el Sermón de Pastores, lo leemos en el oficio, que no se sirve de las ovejas, en el sentido, como dice San Agustín ahí en ese sermón, pues que busca de las ovejas la leche y la lana. Y no le importan las ovejas, sino que, bueno, pues también vive del ministerio que realiza, pero fundamentalmente le importan las ovejas. No se queda indiferente cuando ve que un hijo de Dios se pierde o se aleja. San Juan de Ávila en esta carta, que la iréis leyendo en estos días o cuando sea, le dice al que se dirige, ¿no? Aprenda a ser hijo para ser un buen padre, ¿no? Y sentirá el dolor de aquellos que se alejan o se apartan. Y no vale decirle, pues tienes otros, porque a un padre no le consuela cuando se le muere un hijo. Decir, ya tienes otros. No, pero que se me ha muerto ocupa un lugar único. La carta esa es muy pastoral de Jesucristo y San Juan de Ávila se ve que tiene sentimientos muy pastorales. Cabeza, pastor, siervo, el siervo de Yahvé. Los 4 cánticos del siervo de Yahvé. Si uno no sabe dónde están, es muy fácil encontrarlos en el misal, puesto que se proclaman o se leen en la misa del lunes santo, del martes santo, del miércoles santo y del viernes santo. Los 4 cánticos del siervo, ahí los tienes. 1, 2, 3 y 4. Y es que yo en la Biblia lo estudié eso cuando estudiaba Isaías, pero ya no me acuerdo dónde están. El misal, la iglesia te lo pone así, al alcance. Tú coges tu misalito, lunes santo, martes santo, miércoles santo y viernes santo. El viernes santo es el 4 cántico, que es el más expresivo. Y ahí puedes meditar los cánticos del siervo de Yahvé, que Jesucristo se apropia continuamente. Está aludiendo, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida. Eso es el cántico del siervo de Yahvé, el 4 cántico. En fin, no me entretengo en esos datos porque son muy expresivos, ¿no? Siervo, el siervo de Yahvé, que muchas veces calla, pero no calla porque está de huelga, no calla porque está enfadado, no calla porque hay cosas que solo se pueden decir en el silencio, solo se entienden en el silencio. Y uno de los rasgos del siervo de Yahvé es el silencio. Por eso cuando los evangelistas describen la pasión, Jesús, sin embargo, callaba. Es el silencio del siervo de Yahvé.
Ahí os lo dejo para vuestra meditación. Y esposo. Qué bonita imagen. Nos parece un poco cursi, ¿verdad? Pero es así. Jesucristo, por el sacramento del orden, te constituye esposo de la Iglesia. Prolongación de Cristo, esposo de su Iglesia. San Juan de Ávila tiene imágenes muy bonitas en torno a este tema, ¿no? El esposo es Él, no tú. Y pone el ejemplo, se ve que en la Edad Media era frecuente, de que un criado noble, el señor, su señor, le enviaba pues, a pedir la mano, a cotejar a una doncella de la corte de no sé dónde. Y se ve que alguna vez sucedía. Si éste, que goza de plena confianza de su señor, al llegar ante la doncella la solicita en nombre propio, está haciendo una ofensa a su señor y está engañando a la que va a ser esposa. Alzarse, dice él, alzarse como galán de aquella esposa cuando lo que tú eres un servidor. El esposo es Jesucristo. Y por tu vida, por tu acción, la gente tiene que descubrir a Jesucristo. Muchas veces la gente se queda en el cura, sí. Pero tú dices, no, yo no, es Jesucristo. Es a Él a quien tienes que amar con todo tu corazón y con toda tu alma. No molesta que al cura también le quieran, ¿cómo no? Pero hay el peligro de que yo me quede ahí prendido, aunque sea un poquito, ¿no? Porque me halaga, me aplaude, que no, que el esposo es Jesucristo. Así que el sacramento del orden nos convierte en prolongación de Cristo cabeza, buen pastor, siervo y esposo de su Iglesia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio,